fracaso. Ese fracaso no lo provocamos nosotros, se provocó una pésima administración, una pésima observación de la realidad internacional, una incapacidad supina de poder generar las políticas públicas que transformen esa realidad y cuiden los elementos mínimos indispensables para garantizar que una producción, el trabajo, el desarrollo mínimo para garantizar que nuestra gente no esté en la calle no se cumple. Entonces se puso en riesgo 150 años de construcción política, y eso es quizás lo más fuerte que nosotros tengamos que remarcar para no volver a suceder por ese punto. Nosotros volvemos hacia atrás, y vuelvo a tomar el mismo guante que tiró el moderador recién cuando planteaba el tema del centenario. Para nosotros toda la acción a partir de 1860, cuando deja de ser la Confederación para incorporar la provincia de Buenos Aires y comenzar en nuestra propia Constitución a llamarnos nación por primera vez, todo ese proceso es un proceso de élite de la política, no hay participación popular. Decía Natalio Botana, que era viejo dueño de crítica, derechos civiles para todos, derechos políticos para pocos, era la definición estratégica de lo que significaba quienes eran capaces de prepararse para gobernar Argentina. Así se concibió la generación del 80, que se la mira como una generación iluminada, pero que no pensó otra cosa que esa Argentina que Agustín decía bien clara y definida como una Argentina agraria, el granero del mundo, como si era para ufanarse ese tema. Nosotros somos conscientes que el campo es una pata importantísima de nuestra forma de trabajar, y seguramente la venta de alimentos será el futuro, pero con valor agregado. Es importantísimo que cada grano se dé un porcentaje de trabajo santafesino para que nosotros podamos garantizar a nuestros hijos y a nuestros nietos una proyección real de esa movilidad social ascendente. En 1910, que encuentra una gestión comenzada en 1904 con la finalización de la gestión del general Roca y Norberto Quirós Costa, asume Manuel Quintana con Figueroa Alcorta. Manuel Quintana se muere, Figueroa Alcorta asume la presidencia de la Nación, el primer caso que había presidido los tres poderes, fue presidente de la Corte, fue presidente del Senado de la Nación y fue presidente de la Nación, había presidido los tres poderes, con un concepto de la democracia absolutamente distinto que el que tenemos nosotros. Él, a través de su jefe de policía, Ramón Florencio Falcón, es el que expulsa a los legisladores del Congreso y logra cerrar el Congreso por una decisión personal. Y esa posición que nos encuentra en el 10 es una de las posiciones en injusticia más fuertes que puede tener nuestro país en punto de desarrollo, en capacidad de comprensión sobre el trabajador, en respeto por los otros, en la generación de clase media que no existía, en posibilidades de desarrollo mínimo de cualquiera de nosotros. Ninguno de los que estamos acá, en líneas generales, hubiésemos tenido oportunidad de estarlo si hubiese seguido esa misma política, porque si el rico era muy rico, al pobre era muy pobre, en el medio no había nadie. Entonces nosotros no teníamos cabida en esa posibilidad, mucho menos el caso mío, hijo de una portera y un mecánico del taller regional, tiene tener dos carreras universitarias. Tanta injusticia generada en ese momento, tanta injusticia, le muestra nada menos que en Santa Fe uno de los gestos que da la creación nada menos que de la Federación Agraria, porque el grito de Alcorta no es otra cosa que la demostración acabada de una excelente cosecha con los gringos cagados de hambre. Esta es la realidad, una excelente cosecha con el gringo muerto de hambre, porque la realidad estaba planteada para que el que la tuviera siempre, y el otro, el trabajador, nunca. Nuestra propuesta entonces de ese bicentenario, con estado de sitio, sin congreso, con el pobre y el rico, con las definiciones estratégicas de una proyección de colocación de carnes y de granos que tenía que ver pura y exclusivamente con el Reino Unido, que hace su coronación después del golpe del 30 con el pacto Roca-Runciman, pero todo estaba conducido hacia el mismo punto. Ese pacto Roca-Runciman no hace otra cosa que garantizar que las carnes argentinas salieron en el 92-93% de frigoríficos ingleses, pero no les bastó con eso, porque parecía que solamente se refería a las carnes, bien defendidas por un ilustre santafesino. Esa situación no planteaba solamente de las carnes, esa situación crea el Banco Central, manejado por los ingleses, con lo cual todo nuestro concepto
absolutamente nada de popular. ¿Por qué razón Juan Perón sale a la escena política de semejante manera? Porque desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por primera vez le rinde al trabajador el primer gesto de dignidad, le enseña a ser digno. Cuando se genera el primer Ministerio de Trabajo ya en su presidencia, había un cartel, yo siempre cuento eso, que decía: esta es la casa de los trabajadores. Es una consigna, un objetivo y una misión, que esta casa no debe olvidar jamás, y que no ha olvidado jamás. Piensen como piensen. A través de ese punto hemos venido desarrollando estratégicamente cambios estructurales que han producido que el trabajador se inmiscuyera cada vez más en la vida de la política de nuestro país, en la estrategia de nuestro país, en el pensamiento de nuestro país. Y esa dignidad que le aportara Juan Perón y Eva Perón, a nosotros nos ha dado tela para cortar durante todos los años siguientes, porque la propia revolución nos pudo dar por tierra con los derechos sociales conquistados por los trabajadores. No pudo dar por tierra con el estatuto agrario, no pudo dar por tierra con muchas de las injusticias que se repararon y otras que siguieron durante mucho tiempo. Y que este planteo que Chivo dice respecto de Néstor Kirchner de no dejar las comisiones en la puerta de la Casa de Gobierno, vuelve a definir estratégicamente ese tipo de posiciones. Por eso a mí me llama la atención a veces cuando algunos compañeros desprevenidos dicen: pero nombran poco a Perón, nombran poco a Eva Perón. Estoy podrido de los que nombraban a Juan Perón, a Eva Perón, y no hacían lo que decía Perón. Por eso, cuando a uno se le da la oportunidad de plantear estas cosas, fundamentalmente basado en una estrategia mirada desde el punto de vista de lo que pasa del 46 a la fecha, donde no hay concepciones dogmáticas inamovibles. El Perón del 46 no es el mismo Perón del 54, ni es el mismo Perón del 73. Es un Perón que tiene la cabeza bien abierta, que tiene bien claro hacia dónde vamos, que en el 73 le decía a los líderes del mundo que había que cuidar los recursos naturales y pensar seriamente en el cuidado hasta del agua. Los tipos como yo, pibes, en ese momento dicen: hombre, está loco, ¿qué está hablando? En el 73, en el 93, 20 años después, se reúnen en el Río de Janeiro los líderes del mundo para empezar a hablar de los problemas climáticos. Está por tratarse en el Senado de la Nación un proyecto de ley que fue vetado en la anterior vez porque no consideraba a la Antártida y porque no consideraba el calentamiento global, pero lo había dicho en el 73 esto. Y la visión que nosotros tenemos de ese esquema de gobierno fue proyectada por Néstor y por Cristina Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003. ¿Cuáles son los escenarios más potentes que produce la crisis del 2001 y que producen el descalabro del 2001, la especificación asimétrica, el ser, la ruptura de los contratos, el golpe del bolsillo del que ha podido ahorrar los mangos? La situación real de eso era la convertibilidad, el primer punto fundamental. Herramienta no monetaria, necesaria a lo mejor para estabilizar la moneda, que la padecimos durante mucho tiempo, pero que en el 94 debería haberse expirado, necesariamente debería haber expirado. ¿Por qué razón? Y porque los bienes transables, como se conocen internacionalmente, es aquellos que cotizan a niveles internacionales, vale lo mismo la soja en Chicago, en España, que en la Argentina. Tiene una cotización internacional, pero los no transables, fundamentalmente los servicios públicos, cotizan al ritmo de la demanda, y así sucedía en la Argentina. Entonces los que siguieron viniendo a invertir en la Argentina lo hicieron siempre en bienes no transables. ¿Y por qué razón? Porque había dólares baratos para pagar dividendos. Y mientras que hubo dólares baratos producidos por la deuda, producidos por las reservas, producidos por todos los elementos que podían generar capacidad de pago de sus propios dividendos, le iba a ser fácil a todo el mundo llevárselo, pero iba a llegar forzosamente un momento donde no iba más capacidad entre la relación de la deuda y la relación de lo que realmente se estaba teniendo como Producto Bruto Interno, y esa situación generó la explosión que todos vivimos. Y dice, Maquiavelo dice que es mucho más fácil olvidar la muerte del padre que la pérdida del patrimonio, y por eso reaccionó la sociedad argentina de esa manera. Por eso le puso en riesgo 150 años de construcción política.
sabe Dios cuántos metros de profundidad para tratar de emerger de la mejor manera posible. Y esto de Néstor Kirchner de salir del infierno, una definición concreta, porque realmente lo estuvimos de la peor manera, tocando contratos, tocando inversiones, tocando ahorros, rompiendo producción, rompiendo la posibilidad de contraer empréstitos internacionales, rompiendo todo lo que pasaba a su paso porque no había razón de ser. Para ello había que poner en claro a dónde se quería ir y la necesidad de la transformación de esa primer posición de la deuda, porque teníamos una deuda que era exactamente el 166.1% del Producto Bruto Interno, casi una vez y media, un poco más de una vez y media del Producto Bruto Interno que debíamos. Tuvo que ser una pelea durísima para desendeudarse, achicar 70.000 millones de dólares en la presentación, por entrar en el canje 2 veces, dar todas las peleas que hubo que dar para llegar en este momento apenas arañando el 39% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que la propuesta para desendeudarse tiene criterio. La capacidad de desarrollo con políticas heterodoxas por un lado, que nos permite con una flotación sostenida por el Banco Central garantizar un dólar competitivo, que nos permite colocar nuestro producto de la mejor manera en el exterior, que nos permite compararnos con los países primos y pares que están alrededor de nuestro propio país, que nos permite desarrollo, que nos permite un crecimiento sostenido de los últimos años como no ha sucedido jamás, que nos permite desarrollar estrategias en determinadas empresas productivas como es la de automotores, por ser automotrices, por ser un ejemplo en donde Santa Fe tiene lo suyo, y donde nuestra tarea tuvo que multiplicarse y desarrollarse para poder cumplir con lo necesario y poder darle al pueblo argentino trabajo, que es la única forma de salir. Todas las políticas sociales que nosotros hemos encarado, todas las políticas sociales que nosotros hemos encarado van calzadas de una política social, pero una política social que tienda a resolver las asimetrías de aquellos que aún no están definitivamente incluidos en un modelo. Y esa asimetría se completa con la asignación universal, como dijo. Pero primero tiene que repararse la asimetría para poder cumplir en un esquema gráfico respecto de lo que significa un trabajo desarrollado, garantizado, sostenido en el tiempo, que a uno le permita proyectar su vida y garantizar el mejor comedor del mundo, que es el de la casa con la vieja al lado. No hay otra posición de esta característica. Entonces, el paso de los últimos 100 años nos muestra esto, nos muestra una situación horrible en un país sin congreso, estado de sitio, una fuerza de seguridad represiva, el campo absolutamente explotado, sin posibilidad de desarrollo, un golpe de estado en el 30, una década infame que solamente pensó en los que más tenían y no benefició a su gente, la aparición de gobiernos nacionales y populares definitivamente pensando en la dignidad del hombre para no volver nunca más para atrás, golpe de Estado, un nuevo poder y dos hechos lamentables en el medio que todavía se